otro de las temáticas y de las escuelas que vamos a estar hablando es habilidades blandas. ¿Y qué es habilidades blandas? Bueno, antes de comentar qué es habilidades blandas, quiero iniciar con esta frase que va muy dirigida a la comunicación, que es una comunicación efectiva, que es una de las habilidades blandas más relevantes. Para comunicarse de manera efectiva, debemos darnos cuenta que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar este conocimiento como guía para nuestra comunicación con los demás. Una frase de Anthony Robbins, este orador estadounidense, donde simplemente nos habla de la relevancia que es entender que cuando nos comunicamos todas las personas percibimos de una manera diferente el mensaje. De ahí la necesidad de buscar comunicarnos de manera efectiva. Y entrando ya en materia, ¿qué son habilidades blandas o soft skills, como se llama y se ve en muchos espacios? Son un conjunto de capacidades que tienen o pueden tener las personas y que se relacionan con la sociabilidad, el trabajo en equipo, la ética y el profesionalismo. A mano derecha vemos algunas de las habilidades más importantes. Entre esas citamos lo que es proactividad, creatividad, compromiso, responsabilidad y puntualidad, confianza y empatía, seguridad y manejo de las emociones, orden y organización, comunicación efectiva, liderazgo y dirección, actitud positiva y colaborativa, pensamiento crítico y sensible, adaptación a los cambios, solución de problemas y conflictos, capacidad de dar y recibir feedback y trabajo en equipo en función de resultados. Estas son las habilidades blandas y si bien inicialmente estamos tocándolas en un contexto laboral, estas son habilidades que nos permiten a nosotros tener una vida más fácil o tener una tranquilidad en nuestra rutina diaria si nosotros sabemos potencializarlas y utilizarlas de manera efectiva. Como muchas de las cosas que hoy en día tenemos y que hoy utilizamos, las habilidades blandas también fue un concepto que surgió del ejército, de una forma en que empezaron al ejército estadounidense a enseñarles algunas cosas. Se dieron cuenta que habían unas habilidades que no eran implícitas en los conceptos técnicos de estrategia a nivel de usar las armas, a nivel de cálculos y demás, sino que eran unas habilidades que se relacionaban con el trabajo. Ejemplo de ello, anticiparse a ciertas cosas, comunicar de manera efectiva, cosa que se pudieran organizar en equipos, cumplir objetivos y demás. Un psicólogo la define como la inteligencia social, define el concepto de habilidades blandas y lo enmarca en que es la inteligencia social la que define a los humanos más que la inteligencia cuantitativa. De allí que ha surgido gran relevancia hoy en día, y bueno, hace unos años ya, pero hoy en día es donde escuchamos mucho más ese término y es en los escenarios habituales en que hoy estamos, donde el tiempo es más escaso, donde la estrategia tiene que ser mejor, donde necesitamos más líderes para llevar a cabo objetivos que tenemos tanto personales como a nivel de empresa y demás. Pero bueno, más que irnos a un tema de historia en realidad estas habilidades siempre han existido. Son cualidades que aplicamos no solo en el trabajo, sino también en la vida. Algunos las llaman incluso life skills, por el tema de que las estamos utilizando diariamente con nuestra familia, con nuestros amigos y pues lógicamente en el trabajo.
Eso es como tal lo que son habilidades blandas de una manera general y es lo que vamos a empezar a contextualizar en las rutinas que vamos a tener los sábados con una pequeña parte conceptual, pero vamos a tratar de llevar todo a unos ejercicios muy prácticos que nos ayuden a nosotros como equipo y las personas que pues también nos acompañen, ayudarles a ellos, ya que no solo se pueden utilizar a nivel laboral, sino también en nuestra rutina de vida. Entonces, hoy vamos a empezar con un concepto básico sobre el tema del aprendizaje y vamos a terminar haciendo un ejercicio de creatividad. Entonces, al final las preguntas que nos surjan, comentarios y adicional, los hacemos en un espacio. Las 4 etapas del aprendizaje. ¿Qué son las 4 etapas del aprendizaje? Bueno, acá las tenemos enunciadas. La primera es incompetencia inconsciente. La segunda etapa es incompetencia consciente. Competencia consciente la tercera y la cuarta es competencia inconsciente. ¿Y eso a qué se refiere? Vamos a empezar por hablar de la incompetencia inconsciente. Y sencillamente es hacernos la pregunta o hablar sobre el no sé y no sé que no sé. Y es toda esa información que nosotros en este momento ignoramos totalmente de temas que nunca hemos escuchado, con los que nunca hemos convivido. Y por ende ni sabemos que existen y tampoco sabemos que no sabemos de ellos. Un ejemplo muy práctico, si nosotros nos vamos a hablar de algo a nivel molecular, a nivel de física, de los astronautas y cosas por el estilo, ni siquiera sabemos que eso existe y tampoco sabemos que no lo sabemos. Yo, para ser más práctico, porque se tiende a enredar un poco, nos toca irnos a los ejemplos. Y un ejemplo muy claro, recuerdo tanto una entrevista que le hicieron en algún momento a uno de los secuestrados que rescataron con esta operación que nos vendieron como un éxito, pero que ya todo el mundo ha ido sabiendo que no fue tan éxito, sino que fue como una obra de teatro. La operación Hawking. Correcto, Nata, estás enchufada. Esa operación, una de esas personas le hizo una entrevista y en la entrevista le decían a la persona: nosotros salimos acá, nos hicieron un recorrido así como cuando un equipo de fútbol gana un campeonato, íbamos en la calle y yo veía que la gente nos mostraba los celulares. Y la gente nos mostraba los celulares y yo le digo a mi hijo, ¿por qué la gente me está mostrando sus celulares? Entonces dice el muchacho: papá, es que ahora desde el celular también se puede grabar y tomar fotografías. Ese es un ejemplo de algo que él no sabía y que tampoco sabía que no sabía. Ese es como el mejor ejemplo que puedo aportar. En conclusión, algo moderno para personas del sector rural. Es muy habitual que ellos llegan a una ciudad donde hay muchas cosas, artefactos, que todos ya convivimos con ellos, pero puede que ellos nunca se hayan subido a un ascensor. Da la posibilidad. O que vayan a subir unas escaleras eléctricas y vean eso como raro. Eso es la primera etapa y es incompetencia porque no tienen la competencia de saber, por ejemplo, que el celular sirve para tomar fotografías y que son inconscientes de que eso no lo sabían. La etapa 2 del aprendizaje, que es incompetencia consciente, es cuando ya nosotros tenemos la información y voy a meterme rápido a un ejemplo de que no conocemos cierto lenguaje o cierta herramienta y ya el tema es, ahí pueden haber dos caminos: o yo me tomo el tiempo de aprender sobre ese lenguaje o sobre esa herramienta, o simplemente no adquiero la competencia de profundizar y adaptar el uso de esa herramienta o de ese lenguaje dentro de mis habilidades. Esa es la segunda etapa, por eso se llama incompetencia consciente. Soy consciente de que existe un lenguaje,
pero yo tengo la posibilidad o de aprender o de no aprender. La tercera etapa del aprendizaje, ya nos vamos a hablar nosotros sobre, tenemos la competencia, es decir, ya nosotros nos tomamos el tiempo de aprender sobre cierta herramienta o cierta lenguaje, o por ejemplo a nivel contable que está Nata, ya conozco la información de cierto artículo que salió a nivel tributario, entonces tengo la competencia, pero para llevarlo a cabo yo tengo que ser muy metódico. ¿Cómo es que funciona esto? Entonces yo hoy busco mi chivita y digo, bueno, esto funciona para esto. Lo mismo a nivel de lenguaje, ¿cómo es que tengo que hacer para llamar esto con este lenguaje? Entonces ya tenemos la competencia porque nos preocupamos por aprender de ella, pero somos conscientes de a todo momento buscar la forma de recordar cómo se practica para hacerlo de buena manera. En otras palabras, es el momento en que vamos practicando lo que vamos aprendiendo, pero repasando y recordando los pasos. Aún no se da el proceso de manera involuntaria. Un ejemplo, cuando estás aprendiendo a manejar o aprender otro idioma, entonces siempre hacemos como lo primero, traducimos, y después de que traducimos decimos la palabra. Entonces en ese momento ya tenemos la competencia, pero tenemos que hacer un trabajo de ser conscientes, de repasar lo que estamos tratando de decir o lo que queremos llevar a cabo. Otro ejemplo coloquial es cuando se está aprendiendo a conducir. En las primeras etapas de cuando uno aprende a conducir, uno apropia el concepto, cómo se hace esto, cómo se maneja esto, pero cuando empieza uno a practicar, siempre está uno recordando el paso, haciendo memoria de qué tengo que hacer y demás. Esa es la etapa 13 del aprendizaje, que se llama competencia consciente. Y ya finalizamos con la 4, que es competencia inconsciente. Y es cuando ya nosotros tenemos habituado esa acción y ya no sale por inercia sin ir a mirar la chivita, porque ya con la repetitividad, con la periodicidad de que lo hemos practicado, ya todo sale espontáneo. Entonces, las personas que por ejemplo saben conducir, pues ya hoy en día, como llevan tiempo haciéndolo, simplemente ya todo sale mecánicamente y no tengo que hacer mucho esfuerzo en recordar cómo meto la segunda, cómo meto la tercera, qué debo hacer. Lo mismo pasa con algunas palabras que ya para nosotros en inglés son habituales. Ya nosotros no hacemos ese proceso de primero traducir al español y después querer decir algo, sino que ya ipso facto, como las tenemos adaptadas, ya de una vez podemos dar una respuesta. A nivel de programación sucede igual con los lenguajes que ya nosotros estamos habituados a utilizar. Esas son las 4 etapas del aprendizaje. Traté como de ser lo más explícito y dar ejemplos cotidianos dentro del equipo, pero es muy chévere como tener conciencia de que así funciona nuestro aprendizaje. Acá hay algo que nos refuerza el concepto anterior, entonces arranca del primer estado. Entonces, no sé que no sé, incompetencia inconsciente. De allí nosotros pasamos a una incompetencia consciente y es, bueno, sé que no sé, ¿voy a estudiar o no voy a estudiar? Entonces, si yo estudio, ya lo pasamos a la siguiente. Es, sé que sé, pero aún me toca hacer algo repetitivo, buscar mi chivita y profundizarlo para ya que se vuelva algo inconsciente y algo ya adaptado, que me salga a mí esporádicamente. Y finalmente pasamos a la 4ª etapa, que es competencia inconsciente. No sé qué sé. Entonces ya en esto es toda esa información que nosotros por inercia ya tenemos
dentro de nosotros, adaptados, y en algún momento pasa eso. Yo no sabía que tenía tanto conocimiento de cierta cosa hasta el momento en que alguien te pregunta de ello. Practicar muchas veces hasta hacerlo mecánico, automático, instintivo, inconsciente. Eso es llegar acá. Y esas son las 4 etapas del aprendizaje.